Bueno, en esta sesión vamos a aprender a realizar consultas. Las vamos a poner a prueba utilizando esta pequeña aplicación diseñada en Microsoft Visual Basic. Tiene un lenguaje muy particular de SQL. Y el archivito se llama Bricksoft SQL, al cual vamos a hacer doble clic para instalación. Como pueden ver, hacemos clic en siguiente, siguiente. Sí, decimos, ya existía la aplicación. Entonces decimos siguiente, crear un icono en el escritorio. Sí, siguiente, instalar. Muy bien. Una vez que está instalado, va a llamar automáticamente, pero también va a estar el instalador en el escritorio para hacer doble clic y llegar a lo mismo. Hacemos clic en Finish y esta es la interfaz que se nos presenta, ¿ya? Bueno, vamos a suponer que esto vamos a eliminarlo. Es esta la manera en la que debería presentarse la aplicación en su equipo. Muy bien, vamos a crear una nueva conexión a base de datos. Existen dos tipos de bases de datos, de acuerdo a la antigüedad, podríamos decirlo así. Tenemos dos bases de datos para ejemplos de nuestras aplicaciones o prácticas, que es B de comercial y B de banco. Como pueden ver, ambos están con diferentes extensiones, pero se trata del mismo archivo. La extensión MDB es un archivo de Access, pero que pertenece a la generación del año 2000 hasta el 2003. Mientras que el ACCDB, como vemos acá, los ACDB son de la versión 2007 para adelante hasta el día de hoy, ¿ya? Nos conviene trabajar con la versión antigua. Tiene el mismo contenido porque lo que nos interesa es manejar las consultas lo más prácticas posible, ¿ya? ¿Cómo se hace una conexión y cuál es la diferencia? Conviene trabajar con MDB. Vamos a hacer la prueba con un ACCDB. Nuestras primeras prácticas las vamos a realizar con B de comercial, ¿ya? Entonces vamos a LZ Query, crear una nueva conexión a base de datos. Suponiendo que yo quiero conectarme, necesito un driver. Siempre para conectarse se necesita un driver y una cadena de conexión. Acá vamos a encontrar en las computadoras que tenemos posiblemente tres drivers que se conectan a Access. Uno es el Microsoft Jet 4 OLED DB Provider, es el que se conecta a versiones antiguas. El Office 12 y posiblemente aparezca Office 15 son para versiones ACCDB. Para estas son, ¿ya? Entonces, podemos elegir esta. ¿Por qué razón se nos hace dificultoso? Porque para trabajar con estas tendríamos que trabajar en la raíz, como en este caso, ¿no? Está en una carpeta en la raíz de la unidad C. Pero ¿qué pasa si estuviera dentro de una carpeta, dentro de otra carpeta y dentro de otra carpeta esta base de datos de práctica? Entonces, cuando yo elijo 12, significa que quiero una versión ACCDB, digo siguiente y miren, aquí tengo que colocar la ruta completa. Entonces tendría que decir que está en C, en base de datos, en BD, en BD2, ¿no? Etcétera. Colocar el nombre de la base de datos, pero con toda la ruta es un poco problemático. Por esa razón, vamos a elegir cuando queramos crear la cadena de conexión. En este caso, ha desaparecido, ¿no? La ventanita, la interfaz de crear conexiones. Pero no se preocupen, está aquí, en este iconito. Es el que crea las conexiones. Puedes crear cuantas quieras. Entonces, ahora vamos a elegir Jet 4 OLED Provider. Entonces, hago siguiente. Y fíjense, cuando es versión antigua, aquí aparecen tres puntitos. Esos tres puntitos me permiten navegar, cosa que en el otro no se podía hacer. Entonces yo puedo navegar y elegir B de comercial, ¿no? Ahí está. Abrir. Es mucho más fácil, ¿ve? Aquí está la ruta. Y aunque estuviese dentro de otra carpeta, aquí se va a registrar automáticamente. Una vez que ya hemos indicado qué base de datos vamos a trabajar, hacemos clic en probar conexión y tiene que salir la prueba de conexión fue satisfactoria. Obviamente, como hemos encontrado manualmente la base de datos, no va a haber ningún error. Luego decimos aceptar. Al aceptar nos va a salir la interfaz para colocar el nombre a la conexión. Y es aquí donde mucho cuidado tenemos que tener porque vamos a utilizar nuestro nombre y nuestro apellido y nombre para identificar a nuestra conexión. Así vamos a ver cuando decimos OK que toda la interfaz va a guardar nuestro nombre
y no va a pertenecer a otra persona, solo va a ser el trabajo personal. Luego tenemos un poquito que ampliar esto, no muy grande ni muy pequeño. En la parte de arriba se va a poder escribir las consultas que queremos realizar y en la parte de abajo vamos a ver los resultados de esa consulta. En este caso dice no result, no result. Significa no es resultados porque no hemos hecho ninguna consulta. Este botoncito es para ejecutar las consultas. Si está en rojito quiere decir que está conectado a una base de datos, pero si estuviera en plomito significa que no hemos hecho una buena conexión. Entonces, venimos acá y esto arrastramos ahí para poder trabajar con el código arriba y los resultados en la parte de abajo. Bueno, ahora vamos a ver, hay que tener mucho cuidado con las consultas porque estas consultas no se las puede grabar. Como podemos ver, no tiene file, save as o guardar como o save, ¿no? Guardar. Entonces, todos los códigos tenemos que realizar como una especie de copia de seguridad en un bloc de notas, puede ser. ¿Ya? Voy a abrir un bloc de notas. Vamos a repasar en primer lugar. Cuando nosotros queremos sacar la información de una base de datos o de una tabla, primero tenemos que saber qué base de datos y segundo, qué tabla. Venimos acá y vamos a abrir comercial MDB, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado porque si nosotros en vista ocultamos las extensiones, no vamos a distinguir cuál es MDB y cuál es ACCDB. Miren, aquí aparecen 5 archivos y este es temporal. Entonces, para no equivocarnos, siempre tiene que estar marcado esta casilla de extensiones de nombres de archivos, ¿ya? Entonces, el que nos interesa es este, B de comercial. Abrimos, vamos a averiguar qué tablas tiene. Y tenemos la tabla empleados. Hacemos doble clic y aquí tenemos esa tabla que tiene todas estas columnas. Entonces, esta va a ser nuestra fuente de datos para poder trabajar con las diferentes consultas. Como ven acá abajo, tiene 30 registros, ¿ya? Muy bien, pero la tabla sobre todo se llama empleados. Muy bien, cierro acá. Y voy al bloc de notas donde vamos a repasar. Por ejemplo, si yo quiero sacar toda la información de una tabla, se escribe la palabra select. Select siempre es para extraer información de una tabla. Si yo quiero extraer algunas columnas, por decir el carnet, el nombre, el sexo, se coloca específicamente. Pero si yo quisiera sacar todas las columnas, entonces se pone un asterisco. Luego se escribe la palabra from, que significa, si está diciendo seleccionar todas las columnas, esta palabra significa de dónde van a ser esas columnas. Entonces, hasta este momento estaría diciendo seleccione todas las columnas desde, y aquí al lado se pone la tabla. En mi caso sería la tabla empleados. Si estos empleados, si estos datos tuvieran que cumplir alguna condición, tendría que añadir la cláusula where. Pero en este caso no vamos a hacer eso porque no hay todavía ninguna condición. Esta es la consulta que me permite sacar la información. Entonces voy a hacer control C y voy a colocarlo en la ventanita de consultas del EZ-Query. Ahí está. Fíjense que el Visual Basic en el cual está desarrollado el lenguaje, en el cual está desarrollada esta pequeña aplicación, es Visual Basic y tiene la característica de poner todas las palabras reservadas en mayúsculas. Fíjense, cuando haga Enter, lo ha convertido a mayúsculas. Pero solo se va a ejecutar cuando haga F5 o haga clic en este iconito. Muy bien, hagamos la prueba. Ejecutemos. Clic y ahí está la información que nos están pidiendo. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a ir colocando las consultas aquí arriba. Por esa razón no se necesita que ocupe mucho espacio. Suficiente para unas 2, en el peor de los casos, unas 3 filas. Lo que nos interesa es el resultado que se vaya a obtener producto de esta consulta. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con nuestra base B de comercial para realizar nuestras primeras prácticas y luego ya con consultas un poquito más complejas vamos a utilizar la base de datos B de banco. Bueno, iniciemos entonces nuestras prácticas.